un buen año, que Tibaba Hatimatová, que seamos inscritos y sellados en el libro, ante todo, de la buena salud como elemento dominante, ya que este año cobró sentido, mucho más sentido todavía, cuando invocábamos en cada una de las plegarias el sentido de una palabra que había quedado lejos en el sentido propio de nuestros días, como la palabra hebrea Magefá, que significa epidemia o pandemia. Realmente pensamos en la palabra mahalá, pensamos en la enfermedad, en cualquier tipo de enfermedad, no necesariamente aquella que se llama la enfermedad. Y por cierto que pedimos refuah shlema, pero estábamos tan alejados de pensar en una epidemia, en una maguefá, que prácticamente este año volvieron a surgir del medio de las palabras de nuestro Mahzor en cada una de nuestras plegarias, en la oración por la Parnasá, en el Salmo 24, que rezamos la tradición sefaradí durante las noches y el día de, de Rosh Hashanah, ha cobrado un sentido, bueno, no digo renovado, pero un sentido cada vez más patente, ¿no? En cuanto a todo lo que representa cómo enfrentar estas adversidades en estos tiempos tan particulares de pandemia en el mundo. Por eso, digamos que el sentido de la salud es el sentido dominante en nuestro pedido y pedimos por esa salud también que Kadosh Baruj Hu envíe refuah shlema a todos los enfermos y enfermas en el mundo todo, aquí en Eretz Israel, particularmente a nuestra querida Sarita Mozo, Bat Levi Yoshua de Keren, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema, y también a la señora Elena Rovner, una querida amiga que está allí en España sufriendo los avatares de otras enfermedades, pero que en última instancia le deseamos refuah shlema. A un amigo de décadas en Argentina, querido Sergio Savielo, Abraham Ben Menachem Mendel, que fue operado de 3 bypasses en Buenos Aires, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema. Es el tiempo de que los cielos en estos 10 días de Teshuvah se abren de par en par y en donde nuestras plegarias, nuestros deseos, nuestros pedidos son seguramente escuchados. Dirshu Hashem be'imatzeo, kera'u bioto karov. Decía el Naví Yeshayahu, buscad a Dios cuando es hallado, invocadle cuando está cercano. Los Jajamim, los sabios, entendieron que este periodo de 10 días, Aseret Yamet Teshuvah, es ese periodo en el cual el Creador está muy cerca de cada uno de nosotros y por lo tanto es el tiempo de poder percibir esa cercanía y de poder acercar nuestro pedido sincero, íntimo, siempre temeroso, frente a lo incierto, porque tal vez nunca como otros años hemos comenzado un año con tanta incertidumbre. De una u otra manera, ese es el pedido que tenemos de buena salud, más allá de la prosperidad. Creo que todo el tema de la prosperidad económica va a depender mucho de nuestra salud física, mental y por supuesto espiritual. Entonces, en función de eso, queremos desearles a todos, refuah shlema, que Padre Rujú nos envíe un año, ante todo, de buena salud. Y aprovechar en esta instancia de saludar a, eh, a Ari Yaakov Salama, que en este 4 de Tishrei cumple 15 años, en su adolescencia, en su vida de mitzvot, y que es el hijo de nuestro querido Moré Yosef, que está aquí, y por mérito de él es que estamos aquí todos nosotros, eventualmente reuniéndonos para poder estudiar. Así que bueno, les damos la bienvenida, retomamos nuestro espacio de estudio, eh, porque bueno, el Rambam lo suspendimos durante la semana previa a Rosh Hashanah
y seguramente el próximo lunes también quedará suspendido por la salida de Yom Kippurim. Muy bien, estábamos terminando ya el capítulo 29 de anteúltimo capítulo, en donde el Rambam nos hablaba de la Abdalá, justo de la salida de un Yom Tov, en este caso Rosh Hashanah, que es Motzei Shabbat, cómo se hizo la Abdalá dentro del Kiddush de Motzei Shabbat y cómo ayer, eventualmente, hicimos la Abdalá en nuestras casas sobre el vino y la bendición de la Abdalá. Lo que dijo el Rambam, la última alajá, la alajá número 25, es en Mebarjim Alaner H Otu Leoro. No se bendice sobre la vela, sobre el fuego, el fulgor del fuego, hasta que podamos disfrutar de su luz. Quiere decir que de Sheyakir, cuando uno puede reconocer entre una moneda de mi país, donde yo vivo, con otra moneda de otro país. Quiere decir que puedo reconocer claramente entre una y otra. Tampoco se debería bendecir sobre una vela que ha sido utilizada por un no judío, porque Shestam Mesivatan le Abodazara. Obviamente el no judío, el Rambam, perdón, está hablando de todo ese escenario pagano que rodeaba muchos los lugares donde vivían los judíos. El Rambam hace mención a ese mundo pagano que en última instancia utilizaba todos los recursos litúrgicos para la abodazara, para la idolatría. Y por supuesto, dice Rambam, no se puede bendecir sobre una vela sobre la cual se utiliza para la idolatría y por supuesto tampoco sobre una vela que se utilizaba para poner en los muertos, quiere decir, no se utilizaba para iluminar, sino que esa vela se le ponía en honor al muerto. Entonces tampoco se puede, obviamente, bendecir sobre esa vela. Bueno, la halajá número 26 nos dice el Rambam, hoy, si una persona judía encendió su vela a partir del fuego de una persona no judía, o un no judío, que encendió su vela, su fuego, de una persona judía, Mebarjim Alá. Se puede bendecir porque esto no se considera una vela utilizada para idolatría. Ahora, de un no judío a un no judío, es Mebarjim Alá. Pero si se trata de un fuego que se encendió entre dos personas no judías, no se podrá decir la bendición sobre ellas porque el Rambam entiende que no se sabe qué uso se le ha dado a ese fuego o de dónde provenía ese fuego. Y por lo tanto, como había mucha mezcla, obviamente, y muchas sectas y muchas conductas paganas que vivieron en la época del Rambam desde su temprana adolescencia, que fue donde abandonó su Córdoba natal, pasando por todos los poblados pequeños de Marruecos hasta poder llegar a Egipto. Eventualmente, todo ese trayecto, todo ese viaje en una embarcación, en un barco, lo llevó también el Rambam a comprender cuántas costumbres ajenas había eventualmente en la humanidad toda. Y a partir de allí es que Rambam establece, obviamente, hoy su diferencia. Hayame alejutz lakrach. Dice una persona que estaba caminando por fuera de los límites urbanos y de repente vio una luz. Dice, ve allí una gran luz. Imroban sheakrach goim no me barej. Dice, si la mayor parte de los habitantes de esa gran ciudad, que por supuesto hay judíos y no judíos, si la mayoría es una ciudad obviamente no judía, no tiene que decir ninguna bendición, pero si la mayoría pertenecen al pueblo de Israel, puede decir una bendición. Y esto pasaba obviamente en cualquier lugar donde vivían los judíos agrupados ya, no en el concepto que nosotros aprendimos de guetos desde ya, pero estaba la judería, ¿verdad?
el barrio judío. Así como también en Polonia, en la Europa del Este, estaba lo que se llama el shtetl. Y el shtetl significaba el pueblo judío, donde los judíos vivían. Era por agrupamiento, por agrupación o porque en última instancia se los mantenía lejos del radio urbano. Sea lo que fuera, dice el Rambam, una luz en una ciudad donde mayoritariamente son no judíos no se bendice. Pero si la mayoría es Israel, por supuesto se puede bendecir. Beim Rob Israel Mebarech. Urshel Kivshan Beshel Tanur Beshel Kiraim. Dice, cuando tenemos, obviamente, un fuego de un horno o de una plataforma donde sale fuego, Kiraim hoy en día son eh, las, eh, las hornallas que se ponen en una casa eventualmente, o son las hornallas que están sobre la cocina, ¿verdad? Lejatjila lo llevarejala. En principio dice, no se puede bendecir sobre ellas. ¿Por qué? Porque tanto el horno como las hornallas fueron hechas para calentar la comida o para cocinarlas, no fueron para iluminar. Uno no prende la hornalla para iluminar la casa. Estamos hablando aquí de cómo se puede bendecir en una iluminación. Hagehalim dice en este caso, los carbones encendidos, im que sheyachnis keisam beneyem dolek meelav, dice, si puedo poner allí una astilla de madera, hoy sería también un fósforo, que se prendería por sí mismo, entonces se podría bendecir sobre ellos, porque estoy sacando una luz aparte de ese carbón encendido, y entonces el carbón sobre sí, la luz que da, que no da prácticamente luz, no puedo bendecir sobre esa luz. Pero si agrego una astilla de madera y se enciende fuego, o un fósforo hoy en día que seguramente se va a encender, se puede bendecir. Lo mismo pasa con cuando la Abdalá no tenemos velas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos juntar dos fósforos. Entonces, un fósforo lo encendemos y en el momento de hacer Boreme Oreaesh, juntamos el otro fósforo, se enciende y ahí se puede decir la bendición, creador de los fulgores de la luz. Ur Shel Beta Midrash quiere decir la luz o el fuego, perdón. Ur es fuego. Del Beta Midrash, que se enciende por el Beta Midrash o por honor al Beta Knesset. Y mi Adam Hashub Shemadlikim Bishvilo, si todo esto es porque hay una persona importante que se ha encendido para él, se puede bendecir sobre ese fuego, que es un fuego que ilumina también, pero también por la importancia de la persona que está. Shel Beta Knesset, en este caso, si de la sinagoga, y Sham Hazan Sheudar Sham, en este caso, si se enciende un fuego en la sinagoga, un fuego para calentar o para iluminar, si vive allí un Hazán, que es el oficiante o que es el encargado del Beta Knesset. Hazán Beta Knesset no es lo que hoy en día sabemos que es Hazán, ya que la palabra Hazán en la época del Rambam representaba el encargado del Beta Knesset. Quiere decir aquel que era responsable de abrir y de cerrar, ¿no es cierto? O de avisar a la gente que había minyan. Entonces, si había que vivía en el lugar, se puede bendecir. Va a Abukale Abdalá, quiere decir, Abuká es algo que provoca como una antorcha, quiere decir, la Abdalá, necesitamos esas velas trenzadas que hoy usamos. ¿Por qué usamos esa vela trenzada? Para que tengamos eventualmente 3 o 4 mechas diferentes en la cual el fuego se expanda. Eso se llama en el lenguaje de la halajá, de la Mishnah, abuka. Abuka quiere decir una pequeña antorcha. Mitzvah min ha-mouchar. Muy bien. Ve'en mechazrim al aur kederech shemechazrim al kol ha-mitzvot. ¿Qué quiere decir? No se suele ir en búsqueda de un fuego como se suele sí ir en búsqueda para cumplir unas mitzvot. El imba me barjimala. Solamente el caso del fuego es, bueno, si vino algo, quiere decir se nos presentó algo en forma casual, entonces tranquilamente podemos utilizarlo y evaluar si se puede bendecir en honor a esa iluminación o no. Estamos hablando aquí de todos los conceptos de iluminación.
cuando no existía iluminación artificial, cuando toda la luz provenía obviamente del fuego. Estamos hablando del siglo XIII, ¿verdad? O siglo XII, finales del siglo XII. Muy bien. Nos dice la halajá número 27, antepenúltima, Ur sheutlak beshabbat lejolé ulejayá. Cuando se encendió un fuego en Shabbat para poder asistir a una persona enferma o a una persona que está por dar a luz, eventualmente, ella es Hayam. Es decir, se encendió ese fuego para su necesidad. Y obviamente está permitido encender ese fuego, porque aquí entramos entonces en la dimensión de Pikuach Nefesh. ¿De acuerdo? Pero obviamente no se puede bendecir sobre un fuego que fue encendido en Shabbat por prohibición, quiere decir de Isur. Se prendió por la necesidad de quién? De un enfermo o de una parturienta. Y en ese caso, obviamente, como hay un peligro de muerte y la persona esa necesita de ese fuego, ya sea para activar algo de su estado de salud correspondiente, entonces todo eso, pero no puedo hacer la brajá sobre el fuego. Mevarjim alá b'motzei Shabbat. Se puede decir la bendición sobre ese fuego cuando en Motzei Shabbat, a la salida de Shabbat. Quiere decir que lo puedo utilizar ese fuego en la Abdalá. Ur sheukdach mina etzim u mina abanim. Quiere decir, un fuego que se encendió en Motzei Shabbat y que no estuvo encendido durante el Shabbat, que se desprende de maderas o de piedras, se puede hacer la bendición sobre él en Motzei Shabbat, porque porque eso evoca que ese fuego, el fuego del árbol, de la madera o el fuego de la piedra específicamente, es el fuego primero que fue creado por el Adam Arishon en Motzei Shabbat. Así nos dice la Gemara de Berajot en su hoja 54a, también en Yerushalmi, que cuando Adán fue creado, ahora que hablamos de Rosh Hashanah y de la creación del ser humano en Rosh Hashanah, el último día, quiere decir el primero de Tishrei, entonces Adán fue creado en la víspera de Shabbat. Por supuesto que lo que es importante que todo el mundo sepa, por cierto, es que toda la creación, Kolma Bereshit, Bekomatam Nibreu, quiere decir que toda la obra de la creación fue creada eventualmente Bekomatam, quiere decir en un estado adulto. Todo lo que fue creado en estado adulto. Todo fue creado. También Adam Arishon es un ser humano adulto, hecho y derecho, diríamos. Así como los árboles fueron creados con todos sus círculos internos, sus anillos, y las montañas, y los animales, todo fue creado en estado adulto. Por lo tanto, Adam Arishon fue creado en la víspera de Shabbat. Y en la víspera de Shabbat, obviamente, ingresó el Shabbat, cuando todo el mundo oscureció. Y entonces el Adán, de repente, transgredió, hizo la transgresión antes de que empiece el Shabbat, y a partir de allí llegó el Shabbat. Y cuando terminó el Shabbat, que oscureció todo, Adam Arishon, entonces tuvo la sensación, cuenta la Gemara, de que Aolam, Hashach Ba'adu, quiere decir que el mundo todo se había oscurecido por su propia culpa, porque él había transgredido la voluntad de Dios y ahora debería estar fuera de ese lugar paradisíaco que representaba el primer recinto de Adam Arishon, de Adán y de Javá, de Adán y su esposa. Sin embargo, a Kadosh Baruj Hu, con su infinita bondad, le enseñó a Adán a que tomase dos piedras entre sí y al frotarle y al golpearlas, hacer el fuego. Y es por eso que cada Motzei Shabbat nosotros bendecimos también sobre el fuego.
independientemente del perfume, de los besamim, es porque Kadosh Baruj Hu, en su infinita bondad, la primera enseñanza que le hizo a Adán post Eden, post Gan Eden, no fue abandonarlo a su suerte, sino seguir con él para poder educarlo, si bien ya no en las condiciones ideales, pero sí ahora en las condiciones terrenales. Y por eso le dijo, Bezeata peja, tojal lachem. Ahora con él todo el mundo dice sudor de tu frente. En realidad, el sudar es una realidad corporal y cualquier grado de calor que haya y nosotros estamos a la intemperie o a la luz del sol, siempre vamos a sudar. Por lo tanto, la sudoración no es una maldición. La sudoración es una braja del funcionamiento del cuerpo y de cómo la persona puede quemar sus calorías también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Bezeat apeja tojalaje? Zeat apaim no está hablando del sudor de la frente, apaim es la nariz. Entonces a veces las traducciones bíblicas, fundamentalmente las traducciones cristianas, son traducciones complejas, que son literales y son pésimas. Así que desde atapeja, af es nariz. ¿Qué significa la nariz? Yo siempre le enseñaba a mis hijos, ahora le enseño a mis nietos, desde atapeja, les dije, ya no vean los chicos eso porque hoy en día ya no tenemos la inocencia de nuestra infancia. Pero cuando yo miraba dibujitos animados, algunos de ustedes también seguramente, entonces se mostraba cuando el toro se enojaba. Y el toro se enojaba y movía su pata, pero el rostro del toro, ¿qué tenía? Fruncía el ceño. Se ponía así, ¿verdad? Perdón, que hago toda la imaginación. Fruncir el ceño implica el enojo. A Kadosh Baruj Hu le dijo a Adán, Bezeat apeja tojal lachem. Con el fruncir de tu ceño vas a comer pan. ¿Por qué? Porque va a trabajar la tierra y la tierra, por más que la trabaje, iba a dar espinos, le iba a hacer crecer. Y eso obviamente a la persona no le hace bien, quiere decir, la pone mal. Y ese es el zeatapeja, para que entendamos el concepto. Entonces, a Kadosh Baruj Hu no le dice a Adán que el trabajo es una maldición, para nada. El trabajo es una brajá. Solamente que cuando estaba en condiciones ideales, habría de tener todo casi al alcance de su mano. Mientras que ahora que está fuera de los ideales, el jardín del Edén, ahora iba a tener que esforzarse y mucho, y no siempre habría de darle a la tierra todo lo que él esperaba de la misma. Arurá Adamaba Burja. La tierra quedará maldita por tu causa. Quiere decir, la tierra también ahora tendrá que ser faenada, trabajada. La faena me refiero del trabajo fuerte para que el hombre pueda tener su braja. Pero así todo, el buen Dios no lo abandonó a Adán y por lo tanto dice, Mebarjim de Motzai Shabbat, Urshe Ukdach mina etzim mina abanim. El fuego que salió de la madera o de las piedras. Porque ese fue el primer fuego que le enseñó a Kadosh Baruj Hu a hacer el hombre. Porque el primer fuego lo creó Adán con medio de las piedras. Bueno, de paso les enseñamos algo que seguramente lo deben conocer, pero por supuesto siempre es bueno poder repasarlo. Pero de ese fuego, dice, de la piedra, no se puede bendecir en Yom Kippurim. Ahora que llega Yom Kippurim, tenemos que saber que cuando termina Yom Kippur, tenemos que hacer Abdalá, como hicimos en Rosh Hashanah. Pero hay una diferencia. Todos los Yom Tov, los Yamim Tovim, cuando terminan el día de semana, por supuesto, Pesach, Shavuot, Sukkot o Rosh Hashanah, como terminó el domingo, entonces la bendición que hacemos es Boré Peria Gefen, y después Amabdil ben Kodesh Lechol, ben Or Lechoshech, y terminamos Baruch Atah Hashem, Amabdil ben Kodesh Lechol. Bien, ahora, este próximo lunes, cuando terminemos Bezrat Hashem, la santidad de Yom Kippurim, entonces
tenemos que hacer la Abdalá también, pero sobre 3 brajot. Boré Peria Geffen, Boré Meore Aesh, creador del fulgor del fuego, y la Abdalá, Amabdil Ben Kodesh Tehol. ¿Sabían? ¿Por qué? Porque la bendición del fuego, dice el Rambam, no se bendice sobre un fuego común en la salida de Yom Kippurim, ela al ur Shabbat. Quiere decir, se puede hacer la bendición de Boré Meore Aesh cuando termina Yom Kippurim solamente sobre un fuego or Shabbat, Ner Shabbat, una vela que quedó encendida desde la víspera de Yom Kippurim. Antes de encender las velas de Yom Kippurim se enciende otra vela, un Ner Neshama, de 24 horas a 48 horas, que dure hasta el final de Kippur, y desde ese fuego que estuvo encendido, ese se llama Ur Sheshabbat, un fuego preexistente, un fuego que fue encendido antes. Entonces dice, de ahí puedo tomar fuego para hacer la Abdalá. Dice, y se bendice cuando termina Yom Kippurim, porque porque entonces se ha permitido, cuando termina Yom Kippur, encender nuevamente el fuego. Claro, porque Yom Kippurim tiene una prohibición por sobre todas las cosas. Es un Yom Tov, ¿verdad? Es un día festivo. Comillas, es el día que recibimos las segundas tablas de la ley. A pesar del ayuno, a pesar de las 26 Vaya'abor, Selijot que le pedimos a Dios que nos inscriba en la vida y que nos selle en la vida, no deja de ser un día festivo. Todo tiempo que tenemos vida y que podemos acercarnos a nuestro Creador y pedirlo con nuestra voz, sin asistencia de nadie, es una fiesta, saben ustedes. Y entonces, en el día de Yom Kippurim, como tuvimos un ayuno y no es posible cocinar, no se puede cocinar. O si había que cocinar para un enfermo, es la única excepción. Entonces el Esh, el fuego, no fue utilizado en el día de Yom Kippurim, como si se utilizó en Rosh Hashanah, por ejemplo. En Rosh Hashanah, si había que cocinar algo, de repente, algo de la comida, que no me olvidé de cocinar, el arroz o unas papas, o lo que fuera, o recibí más invitados en mi casa, eso pasaba antes de la corona. Hoy en día no se puede tener invitados prácticamente, lamentablemente. Entonces hay que cocinar. Entonces uno puede tomar del fuego que encendió en la víspera de Rosh Hashanah y prender ese fuego para cocinar arroz o papas o lo que fuera. O unos fideos, vaya a saber, pasta. Pero en Yom Kippur no se puede. Entonces el fuego, si yo lo encendí antes de Kippur, de ese fuego puedo tomar para hacer la Abdalá. אף על פי שהודלק לחולה או לחייב ביום הכיפורים, מברכים עליו שערי שבת מעבירה. Dice, y a pesar de que se haya encendido ese fuego, como dijimos al principio, para una persona enferma, pikuach nefesh, salvar una vida, o una hayá, o una parturienta, a pesar de que esa vela fue encendida en el día de Yom Kippurim en sí mismo, se lo considera esa vela como Ner Shabbat. ¿Por qué? Porque no se hizo una averá al encenderla, no se hizo una transgresión al encenderla. Se hizo, ¿por qué? Para salvar la vida de una persona enferma o de una parturienta. Ustedes recuerden nada más que hoy en día todos los beneficios que se tienen desde el punto de vista de lo que es la capacidad del ser humano de poder tener de administrar un poco los elementos eléctricos y de cómo manejarlos con un shaon determinado, con un timer determinado. Hace 900 años atrás no existía. Entonces, obviamente, todo el fuego era lo que canalizaba un poco el sentido de la vida. Y para una parturienta, fundamentalmente, asistir a los compañeros húmedos, calientes,
y obviamente para poder ayudarlos, para una persona enferma, que eventualmente se lo tenía que calefaccionar. Entonces se lo calefaccionaba con paños calientes, independientemente de todo lo que eran dolores agudos, que también se curaban, obviamente, con paños calientes. Eso lo relata precisamente el Rambam. Ustedes saben que Rambam era un eximio médico, ¿no? Aparte, bueno, toda su vida, después de la muerte de su hermano David, eh, quien era su hermano, y obviamente su hermano era el comerciante, se dedicaba a comerciar. O sea, murió en un naufragio en el Océano Índico y compraba telas y joyas de la India. Entonces Rambam tuvo que ponerse a trabajar, no porque no le gustaba trabajar, sino que él se dedicaba obviamente al estudio y todo lo que representaba esa capacidad tan innata como sabio. Y cuando él llegó a Egipto, después de tantas y tantas vueltas, eh, fue reconocido enseguida por los médicos árabes, por su renombre que tenía, y eventualmente allí trabajó ya como médico de la corte de Saladino, de Salah ad-Din, fue su médico personal, y después del hijo de Saladino. Y el Rambam obviamente fue un eximio médico, sus últimos 10 o 12 o 15 años los dedicó a la medicina. Por supuesto que nunca abandonó la tarea jurídica desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, eh, pero escribió, bueno, varios tratados, uno en el régimen sobre el Tratado de la Salud, después escribió un código de farmacología prácticamente con más de 700 medicamentos extraídos de la naturaleza, escribió sobre el asma, tratados sobre el asma, y otros tratados más impactantes, ¿no? Para que ustedes entiendan que ya fue el primero que dijo que el asma es una enfermedad psicosomática, como los hemorroides. También el Rambam habló de esa realidad. Bueno, realmente es apasionante poder estudiar sobre el Rambam, les digo, más allá de su Mishneh Torah. Muy bien. Yom Tov Shechal Liot Be'emtza Shabbat. Quiere decir un día festivo que suele caer en días de semana. Omer Abdalá tiene que decir en la Abdalá, Amabdil ben Kodesh Echol, ben Or Lejoshech, ben Israel la Goim, ben Yom HaShevi'i, Lesheshet Yemei HaMaaseh, dice, como dijimos, la Abdalá, ¿no es cierto? Por Eper Geffen y la Abdalá. Fíjense que el Rambam dice, Ben Israel, nosotros decimos hoy en día la Amim. El texto original que tenía el Rambam era Ben Israel la Goim. Estaba muy fuerte la separación, y yo creo que responde fundamentalmente a todo lo que marcaba el desprecio con que se trataba a Israel. Y entonces la respuesta era también hablar del otro desde la perspectiva del Goy, tan despectivo como se lo trataba al judío, pero no porque el Goy sea un término despectivo. Que Derek Shomer Motzai Shabbat, así como lo hace a la salida de Shabbat, Sheseder Abdalot Umone, quiere decir, a pesar de que la Abdalá del día séptimo no corresponde a ese día, está haciendo el Nusach de Abdalá que pertenece a distintas Abdalot, o sea, no solamente cuando termina el Shabbat, sino también cuando termina el Yom Tov. Peinot Sarich Levarej, pero a la salida del Yom Tov en días de semana, no debe bendecir lo a la besamim, velo a la ner. No debe bendecir ni sobre los perfumes, las fragancias aromáticas, ni sobre el fuego. Vejene y no tzarich levarej a la besamim y motzei yom kippurim. Asimismo, no debe bendecir sobre las fragancias aromáticas, perfumes, a la salida de Yom Kippur. Yom Kippur, Yain, Esh y Abdalá. ¿De acuerdo? Velama me barjima la besamim bemotzei Shabbat, la última alajá, la 29. ¿Por qué se bendice sobre las fragancias aromáticas a la salida del Shabbat? Dice Rambam, mipene she'anefesh do'evet, porque el alma está triste, liyetziat Shabbat, por la salida del Shabbat Kodesh. Entonces, mesamejin otá, umeyashbim otá bereach tov.
y por lo tanto se la trata de reconfortar, se la trata de alegrar y dejarla en una posición de más equilibrio a través de un aroma que sea agradable. Y bueno, ahora estamos arribando al último capítulo de este Dilhot Shabbat. 30 largos, extensos y no siempre fáciles capítulos. Así que bueno, ustedes saben, les vamos a pedir nada más que todos aquellos que quieran considerar que estudiaron todo Dilhot Shabbat tienen que participar de este capítulo 30. ¿Verdad? Lo decimos simplemente con la intención de sentirnos felices de ver tantos nombres conocidos y queridos de exalumnos, fundamentalmente alumnas en este caso, que estamos muy felices de que estén aquí, cada uno sabrá a quién me estoy dirigiendo. Bueno, el capítulo 30 habla sobre Kevod Shabbat ve'Oneg Shabbat, la honorabilidad del Shabbat y el Oneg Shabbat, el placer del día de Shabbat. Voy a ver la pregunta. Vende dos tipos de velas para la en Israel, la trenzada y otra vela ancha. Me dijeron que la primera es para la tradición de las comunidades ashkenazíes y la segunda para las comunidades sefardíes. Esto es así, muchas gracias y un buen día dulce con mucha salud. ¿Qué tal, señor Yesher? Gracias, Shana Tová. Gracias siempre por la pregunta. No, mire, generalmente las tradiciones se hacen en función del mayor uso. A veces en la usanza sefaradí no son tan específicos de, de usar la vela trenzada, ni procurarse una vela trenzada. Pero hoy en día aquí en Israel lo que hay que tener en cuenta es que todas las velas para la Abdalá, las artísticas, las no artísticas, por lo menos tienen que tener 3 mechas o 4. Y eso hace que el fuego se disperse mucho más. ¿Está bien? Entonces puede ser un solo bloque y que tenga 3 mechas, o puede ser la vela trenzada que de por sí le nacen 3 o 4 mechas arriba. Pero no pongamos aquí la diferencia de Ashkenazim, Sefaradim. La Abdalá tiene nusach diferente, eso es cierto. Tiene una forma de decirse para los Ashkenazim, las bendiciones son todas iguales. Y la introducción de los Sefaradim es diferente. Cada uno agrega más o menos versículos. Pero por favor, busquemos siempre el común denominador, ¿no? Yo soy de las personas que les encanta buscar el común denominador, aquello que nos multiplica y aquello que nos permite, obviamente, bueno, marcar las diferencias y aprender de las diferencias, ¿no? Así que sí, digamos, existen diversos tipos de velas, pero vuelvo a repetir, a veces no tenemos ni siquiera una vela trenzada. Lo importante es que la vela, la luz, se multiplique. Entonces, si usted tiene una sola vela, entonces, ¿qué hace con la vela encendida? Le agrega un fósforo y ya hizo un poquito el fuego más grande. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera ya solucionamos el problema y de esa manera no nos tenemos que angustiar si no tenemos una vela trenzada. Bueno, dice Rambam al comienzo de nuestra capítulo 30. Arba de Barim Nembru be Shabbat. 4 aspectos fueron mencionados en el Shabbat, 4 temas centrales. 2 de ellos en la Torá y 2 de ellos Midivrei Sofrim. Cuando hablamos de Divrei Sofrim, hablamos de todo aquello que depende de la enseñanza rabínica tradicional. Uno es la Torá escrita, la Torá en sí, y lo otro sería la Torá oral. ¿De acuerdo? Ese sería el escenario. BM Forashim al idea Nevi'im. Y fueron explicados, fueron ampliados, especificados por medio de los Nevi'im. Los Nevi'im significa esa cadena de transmisión, que nosotros, cuando hablamos de transmisión, y eso es muy importante que todo el mundo lo conozca, nosotros hablamos de una Masoret, ¿no? Hablamos de Masoret, y Masoret es, como leemos en el Pirkei Avot, famoso, el primer Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah mis Sinai, Moshe recibió la Torah de Sinai, quiere decir de la boca de Dios, Umesara le Yoshua, Masoret, la entregó, la transmitió a Yoshua. Yoshua
a los Zekenim, a los ancianos que le siguieron. Zekenim, la Neviim. Los Zekenim a los profetas, que son parte de la cadena. Un Neviim, le Anshei Knesset Agdolah, a los hombres de la Magna Asamblea. Quiere decir que los profetas de Israel, 47 profetas hombres, 48 profetas hombres, 7 profetisas mujeres, 55 que son reconocidos en los textos, son los que transmiten esta Masoret. Entonces dice, en la Torá, nos dice, 2 en la Torá, Zahor, los 10 mandamientos, primera vez, recuerda, Be Shamor, los 10 mandamientos, segunda mención en el libro de Devarim, ¿de acuerdo? Shamor, Zahor, perdón, en Perashat Yitro, ¿recuerdan? La primera vez que el escenario del Ar Sinai, Shamor, cuando Moshe Rabenu transmite los 10 mandamientos a la generación que había nacido en el desierto. Por eso decimos el viernes en la noche, Shamor Bezahor Bedibur Ejat. Quiere decir, Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz nos enseña en el Ejadodí que estas dos expresiones fueron dichas al unísono, cosa que nosotros no podemos pronunciar, pero que el Kadosh Baruj Hu sí, con su, obviamente, capacidad total, como le explicaba a los niños en la clase anterior, con esa omnipotencia, esa omnisciencia, también tiene la omnipalabra, y por lo tanto todas las palabras las puede decir al unísono. Beshenit Parshu al Yedei Nevi'im, y decir que estas palabras, Zahor Beshamor, Zahor, ¿cómo lo recordamos? Con Kiddush y Abdalá. Y Shamor con Isuré Melachot, quiere decir con privándonos de todas las tareas que están prohibidas de hacer en Shabbat. Entonces dijeron los Nevi'im, Kibud Be'inug, quiere decir, lo que va a explicar el Rambam, vamos a explicarte cómo se hace el Kabod del Shabbat y cómo se hace el Oneg. El Kabod es la dignificación del Shabbat, la honorabilidad del Shabbat, y cómo se hace el Oneg, el disfrutar, el placer. Shenemar, Bekarata, la Shabbat Oneg, Likidosh Hashem Mechubad. Y entonces cita al profeta Yeshayahu, capítulo 58, Bekarata la Shabbat Oneg, habrás de llamar al Shabbat día de placer, Likidosh Hashem, para el santo Hashem, Mechubad, honorable. Muy bien. Ahora pregunta entonces a Rambam. Eize u kibud. Entonces, ¿cómo viene a expresarse el concepto de kibud? La honra, la dignificación del Shabbat. Esto es lo que explicaron nuestros jajamim, nuestros sabios, que es una mitzvah que la persona pueda lavarse su rostro, sus brazos, sus piernas, Behamim, quiere decir con agua caliente. Esto era kibbut. Mire lo que para nosotros es una cosa natural y tenemos tantas formas, ¿no? De encender ese fuego para que se calienten las aguas, o hoy en día que tenemos también los dud shemesh, quiere decir los que toman del sol la energía para calentar el agua. El kibbut era lavarse el cuerpo, la cara, cabello, con agua caliente, be'erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, mi pene que vota Shabbat, a causa de la dignidad, la honra del Shabbat. Umit'atef betzitzit, y se habrá de cubrir con el tzitzit, beyoshev bekovet rosh, y entonces se sienta allí, bekovet rosh, quiere decir una persona que está con mucho respeto. Kovet rosh significa todo lo contrario de kalut rosh. Kalut rosh es que está dispersa, que no presta atención. Kovet rosh, que es una persona que está profundamente, ¿no?, interiorizada de ese momento, Meyahel, y está aguardando le akbalat penea Shabbat, está esperando recibir al Shabbat, como Shuviotzeli Kratamelech, como si esa persona estuviera saliendo al encuentro del rey. Y los Jajamim Rishonim, los sabios primeros, se refiere obviamente a sus sabios anteriores, Hayu Mekabetzim Talmidehem Be'erev Shabbat, reunían, congregaban a sus alumnos en la víspera de Shabbat, Umitatafim Beomrim, y se cubrían con sus talitot,
y decían, Bou benetze likrat Shabbat amelech. Vengan, vamos a salir al encuentro del Shabbat, rey, reina. No hay ninguna duda de que el Rambam nos va a anticipar, como era un genio, y porque está hablando, no trae la fuente, diciendo de los Jajamim Rishonim, ¿no es cierto? Entonces dice, entonces hoy decimos, ¿cómo recibimos el Shabbat? Diciendo los Mismorim de Teilim, 6 Mismorim de Teilim, 6 salmos de Teilim, que son para qué? Precisamente por cada día de la semana, y después decimos el Lejadodí, ¿verdad? Entonces, el Lejadodí, que representa obviamente un escenario fantástico, porque Lejadodí, Likrat Kala, Pene Shabbat, Nekabela, quiere decir que Rabbi Shlomo Levi Alkabetz hizo una magnífica interpretación de lo que el Rambam me enseñaba. La halajá número 3 nos dice, Umikibut de Shabbat Sheilbash Kesut Nekia. Quiere decir, y de las reglas que hablan acerca de la honrar al día de Shabbat, es que podamos vestir una ropa que esté limpia. Velo y malbush ajol que malbush a Shabbat. Y que no sea la ropa cotidiana de uso diario como la ropa de Shabbat. Quiere decir que en Shabbat debemos vestirnos diferente. A veces la gente no presta atención a esa realidad. Nosotros tenemos que salir al encuentro del rey, dice Rambam, o de la reina, dice Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz. Y por lo tanto, la ropa de fajina de la semana no se puede utilizar para Shabbat. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué pasa con la gente pobre que no tiene recursos? Bueno, puede utilizar la misma ropa, pero la lava y la plancha. Y de esa manera ya ha cambiado su ropa. No hace falta ir a comprar a ningún canyon ni a ningún shopping, absolutamente nada. Si no hay recursos, lo que tengo, lavado, limpio, planchado, alcanza también. Pero hay que hacer la diferencia. El objetivo es hacer la diferencia, dice Rambam. Beimelo lachlif. Y si no tiene para cambiar sus ropas, dice Rambam, entonces ¿qué hace? Meshalshel talito. ¿Qué es Meshalshel talito? Dice, lo hace, dice Meshalshel, va a extender, ¿no es cierto? Libera los dobleces de su talit y lo viste cuando está el talit completamente extendido. Y esto es derech kabot. La persona va con su talit envuelto. Y es como si estuviera en Shelo yema al bushó que mal bushol. Quiere decir, porque generalmente en los días de semana el talit no lo llevamos totalmente extendido sobre el cuerpo para que no se manche, para que no se ensucie. Hasta ese punto, el talit representaba también una ropa especial para el Shabbat. Be'ezrat Iken. Y entonces el Rambam nos lleva a una takaná maravillosa. A una takaná quiere decir a un decreto que se hizo, ¿saben cuándo? En la época de Shivat Zion, de cuando Am Israel retornó a su tierra después del exilio de Babilonia, de 70 años. Allí Ezra hizo una takaná, un decreto. ¿Cuál es el decreto? Que el pueblo de Israel, que la gente lavase sus ropas en el día jueves, mipnei kevod Shabbat. A tal punto. Hubo que establecer un decreto de limpiar las ropas el día jueves para honrar el Shabbat. Todo esto es kevod a Shabbat, kevod a Yom, la santidad, el honor del día. Beasur likboa seuda umishte be'erev Shabbat. Dice también, no se puede hacer un almuerzo festivo, una comida festiva
en la víspera de Shabbat, el viernes al mediodía. Mipnei kevod Shabbat, por el honor precisamente del Shabbat. Umutar lejol berishtot ad shetechshach, y está permitido comer una seudá regular, una comida habitual, donde la persona no come tanto, hasta que oscurezca. Beafa prigen, y a pesar de eso, dice Rambam, Mikibut Shabbat sheimana adam min hamincha mala, dice, por el honor del Shabbat, es bueno que desde la hora de la minja, quiere decir 2 horas y media, antes de la puesta del sol, ya dejemos de comer una comida fija, para que podamos entrar en la santidad del Shabbat cuando la persona está deseosa, obviamente, de poder comer y sentirse a pleno. Y no decir, uy, ya no tengo hambre. Bien, entonces a veces estamos en una alegría de un Brit Milá, entonces tratamos de hacerlo temprano, el viernes a la mañana, si hay que hacerlo el viernes a la mañana, de manera tal que no nos coincida todo el tiempo hasta las primeras horas de la tarde, porque después uno come en un Brit Milá generalmente. Los papás hacen una seudá muy importante, que es una mitzvah, por supuesto, seudat mitzvah, y entonces allí nos encontramos con que no tenemos mucho apetito. Muy bien. El segundo paso, dice Rambam, Masdir Adam Shulchano Be'erev Shabbat. Quiere decir, tenemos que preparar nuestra mesa en la víspera de Shabbat. Y a pesar, dice, que no necesita para comer mucho, sino para comer el volumen de un tamaño de una aceituna. Y fundamentalmente también hay que preparar la mesa en Motzai Shabbat, para la Seudá Revit, para la cuarta comida. Más todavía, ¿no? Pero bueno, afilu que vamos a comer kazay. Volumen de una aceituna. Una porción de torta. Pero hay que tener la mesa puesta. Como si fuera Mamash Shabbat. ¿Todo eso para qué? Para honrarlo al Shabbat. Cuando ingresa y cuando finaliza. También la persona tiene que ordenar su casa. Todavía en el día previo o en el viernes antes de Shabbat. Y que esté la vela encendida y que esté la mesa preparada, Shulchan Aruch, Umitam Mutza'at, y las camas tendidas. Shekol Elu, Lichbot Shabbat Em. Todas estas cosas están hechas para el honor del Shabbat. Entonces, Nerdolek nos está hablando el Rambam de que tengamos, obviamente, una vela encendida. No se refiere a las velas de Shabbat, sino también son las velas que van a iluminar la casa, porque también tenemos que tener velas que iluminan la casa, las luces, hoy en día. Entonces no podemos estar en Shabbat en penumbras, ¿verdad? Y esto es la tendencia de los Jajamim, por supuesto. La mesa tendida, Shulchan Aruch, más como el nombre de la obra de Maran Yosef Karo, y la mitad Mutza'at, y la mesa, y la cama tendida eventualmente, ¿no? Con respecto a eso, dice el Ramá, Rabbi Moshe Iserles, dice que la mesa tiene que estar Aruch, preparada, servida durante todo el Shabbat, no con comida, pero tiene que tener la mapá sobre ella, tiene que tener el mantel sobre ella. Por lo tanto, terminamos de almorzar o terminamos de cenar, no se quita el mantel de la mesa, se lo deja. Shulchan Aruch, todo el tiempo. Si está sucio, se lo limpia. Eventualmente se puede sacar las migas, todo eso, pero nada más que eso. Muy bien, la última alajá para hoy. Afalpiche y Adam Hashub Beyoter, a pesar de que sea una persona muy importante. Y que esa persona no acostumbra a comprar cosas por sí mismo.
no va al supermercado porque es una persona muy honorable, no como nosotros, todo el mundo va al mercado, todo va al supermercado. Es más, muchos me llaman por teléfono en algún momento y les digo, estoy en la cola del supermercado. Pero dice, "Afalpiche y Adam Hashub Yotar", a pesar de que es una persona muy importante y que no va al supermercado a comprar, pero ahorita Segba me la joche, papá, y tampoco se ocupe de las cosas de la casa. Presten atención. Hayab la sot de Barim Shem Letzorech Shabbat de Gufo. La persona tiene que hacer algunas cosas que son por la necesidad del Shabbat por sí mismo, con su propio cuerpo. Shezeu Kebodó. Porque esto que hago yo por mí mismo, por Shabbat, es el honor del Shabbat. Jajamim Arishonim, de los primeros sabios que menciona siempre el Rambam como un modelo, como un ejemplo. Mehen, Mishayá Mefatzela Etzim Levashel Baem. Había de ellos que se dedicaban a cortar la leña para que se pueda eventualmente cocinar, prender el fuego. Umehem Mishayá Mevashel o Moleach Basar. También había entre los sabios quienes se ponían a cocinar o a salar la carne para hacerla kasher. O Godel Petilot. ¿Qué quiere decir? También Godel Petilot quiere decir armaban las mechas, las trenzaban las mechas para encender las velas. O Madelik Nerot, o también encendían las velas. Umehem Mishayá Yotzebe Konet Barim Sheutzarich Shabbat. O también estaban aquellos sabios primeros que salían a comprar las necesidades de Shabbat, tanto de comida como de bebida, a pesar de que nunca acostumbraban a hacerlo durante la semana. Bejola Marbebe de Barzé, y todo aquel que se dedica a hacer todo esto en cantidad importante, le dice Meshubach, tiene la bendición de Akadosh Baruj Hu, dice, y merece ser bendecido. Muy bien. Shana Tova, Ketivá Hatimá Tová. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Las caras nuevas que se suman, alumnas queridas de nuestro curso. Y bueno, a todos los que se suman también, son todos también queridos. Pero bueno, estamos muy felices de encontrarnos con Débora, de todo. Débora Shaul. Así que bienvenida. Te damos la bienvenida, Shana Tová. Y en tu nombre, a todos los que participaron hoy. Gracias, More, que tengamos buena semana. Besorot Tobot. Y vamos a tratar de seguir estudiando a lo largo de toda esta semana, más que nada sobre los caminos de el Musar, aparte, para prepararnos para un buen Yom Kippur. Que tengamos buena noche para los que estamos aquí en Israel, buenas tardes para los que están allí por el mundo, y gracias por acompañarnos, ¿sí? Gemar Hatimatova para ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Tizku Leshanim Rabot.